El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy bonito que viene a ser delitos contra la administración pública, donde yo me venía ejerciendo hace un tiempo atrás como fiscal, y el día de hoy no solamente vamos a hablar del aspecto dogmático, sino también vamos a dar soluciones prácticas a cada uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. La ponencia se va a dividir en dos partes en concreto. La primera parte va a estar referida sobre todo al desarrollo de los delitos contra la administración pública. Como pueden ustedes observar, los temas que será materia de nuestro desarrollo el día de hoy está referido al delito de cohecho, los delitos de peculado, malversación de fondos. Haremos mención a algunos plenos jurisdiccionales de la Sala Penal especializada en delito de corrupción de funcionarios y finalmente finalizaremos con las preguntas de los participantes. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Primer punto, primer tema que vamos a desarrollar viene a ser el delito de cohecho. En los delitos contra la administración pública, sobre todo, se comete este tipo de delitos. Este tipo de delitos, de cierto modo, son delitos clandestinos, sobre todo donde va a existir el tema de la mercantilización de la función pública. Yo lo denomino mercantilización de la función pública porque el funcionario o servidor público que va a vender este servicio lo va a hacer a precio de un monto, de un dinero, de una dádiva, y por tanto, no solamente este acto es inmoral, sino también constituye delito. Y también haremos mención de que cómo nosotros podemos probar en un determinado caso este delito de cohecho, quiénes son las personas que participan y cómo también la defensa podría cuestionar en un determinado caso de este delito de contra la administración pública. Con eso lo primero que queremos indicar es lo siguiente. ¿Cuáles son los presupuestos que exige la norma para la comisión del delito de cohecho? Primero, el delito de cohecho, sobre todo cohecho pasivo, va a cometer siempre un funcionario o servidor público. Esto implica que el delito de cohecho pasivo propio o impropio no puede cometer un particular. ¿Un particular también puede cometer un delito de corrupción? Claro que sí, puede cometer un delito de corrupción, pero este delito de corrupción que cometa este particular se va a denominar cohecho activo genérico. Es decir, cuando el particular soborne a un funcionario o servidor público, estaremos ante un cohecho activo genérico. Entonces, con esa precisión lo que estamos indicando es que en los delitos contra la administración pública, tanto un funcionario como un servidor público, así como un particular, pueden cometer delitos de corrupción de funcionarios. Ahora bien, el delito de cohecho pasivo, sobre todo el delito de cohecho pasivo propio, y el cohecho pasivo impropio, van a ser cometidos por funcionarios públicos. ¿Cuándo vamos a estar en un cohecho pasivo propio e impropio? Cuando se va a cometer, conforme al artículo, en este caso, el 393, vamos a estar en un cohecho pasivo propio, cuando va a haber violación de sus obligaciones. Pongamos un ejemplo. Un efectivo policial de tránsito acaba de intervenir a Reader, estaba conduciendo su W, su Mercedes-Benz del año, y el Reader no estaba llevando pues su revisión técnica, pongamos, ¿ya? No, pongamos mejor su licencia, pongamos que el carro es nuevo, pues, ¿no? Su licencia de conducir. El Reader acaba de comprarse su Mercedes del año y emocionado está conduciendo en Chiclayo, pongamos. Y le para la policía, le detiene. Y Reader le dice, señor efectivo policial, ¿qué puedo hacer? Pongamos decimos, no le está diciendo cómo lo solucionamos, ¿qué puedo hacer? Y el policía le dice, mira, la única forma de poder solucionar tu situación es lo siguiente. Por este hecho que no tienes licencia de conducir, existe una multa grave, pongamos ese ejemplo. Y a ti te van a inhabilitar de por vida para que no puedas obtener tu licencia de conducir. Pero podemos solucionar tu problema si tú haces una entrega, pongamos, de 500 verdes. ¿Ya? Pongamos de ese modo. Este efectivo policial, que es de tránsito, le dice, con 500 verdes se puede solucionar este problema. Ese hecho viene a ser un acto de corrupción, ¿correcto? Cohecho pasivo propio, ¿correcto? Entonces, viola una de sus obligaciones. ¿Cuál de sus obligaciones viola este efectivo policial? Viola la obligación de imponer una papeleta de tránsito y de conducirlo a una comisaría, a una dependencia policial para que prosiga los actos de investigación por el delito de... En este caso, cuando Reader entrega esta dádiva, vendría a ser cohecho activo genérico, ¿correcto? Entonces, primer ejemplo. Segundo ejemplo es
cuando esta persona, sin faltar a su obligación, acepta o recibe una dádiva en forma directa o indirecta. Muy bien. Aquí lo que queremos precisar, sobre todo en los delitos de cohecho, es que no es necesario que se realice la materialización de la entrega del bien. Solo basta que se realice la solicitud de la dádiva, en este caso del dinero o cualquier otro bien que tenga contenido patrimonial para que se materialice el delito. No es necesario la entrega física del dinero. Basta el hecho que le diga, por ejemplo, el efectivo policial a Reader, mira, con 500 verdes podemos solucionar este problema. Ese hecho viene a ser, a nivel de tipo penal de cohecho, en grado de consumado, ¿correcto? El hecho que le entregue o no es irrelevante para este tema. En el cohecho pasivo subsecuente, en este caso, vamos a ver sobre todo en el cohecho pasivo propio, haber faltado a sus obligaciones, como hemos mencionado, y en el cohecho pasivo impropio es sin haber faltado a sus obligaciones establecidas. Siempre en este tipo penal de cohecho, sobre todo, vamos a tener en cuenta no solamente que esta persona sea un funcionario servidor público, sino sobre todo tenga una relación funcional con lo que está realizando. Por eso, al igual que en el peculado, en este tipo penal lo que tenemos que analizar es, ¿esta persona tenía o no facultades, de lo que estamos diciendo, de faltar a sus obligaciones o no? Y dos, si esta persona sin faltar a sus obligaciones, ha realizado el acto criminal, ¿correcto? Si no tiene esta relación funcional, por ejemplo, no es pues no es el efectivo policial de tránsito, sino es cualquier efectivo policial, pongamos, que no tiene facultades para imponer la papeleta. ¿Podría cometer cohecho pasivo propio? No, pues, ¿correcto? Tendría que él conducirlo o ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para que intervenga esa persona, ¿correcto? Entonces tiene que haber relación funcional como segundo presupuesto para que se materialice este tipo de cohechos. Ahora bien, el cohecho pasivo específico, por otro lado, va a ser un tipo penal, sobre todo, que va a cometer cierto grupo de funcionarios públicos, como por ejemplo magistrados, árbitros, fiscales, peritos. Imagínense un fiscal corrupto que para archivar casos pida, por ejemplo, una dádiva a un alcalde, a un abogado defensor y diga, pues no, mira tus casos, si quieres que lo archive, tienes que entregar suma de dinero. En esos casos estamos en un cohecho pasivo específico y ahí la norma sobre todo va a establecer una penalidad agravante para este tipo de personas, ¿no? Entonces el cohecho pasivo específico está referido sobre todo para magistrados, árbitros, fiscales, peritos, miembros del tribunal administrativo u otro, ¿correcto? Pero lo que queremos precisar también aquí, sobre todo la prueba, es otra cosa, otro tema álgido en este tema, la prueba sobre todo va a ser prueba indiciaria en estos casos. En estos casos específicos de cohecho, en muchos casos, si bien vamos a tener el audio, vamos a tener la grabación, y esa de cierto modo va a ser la prueba contundente, pero en algunos casos solamente vamos a tener la versión de la persona que ha entregado la dádiva. En esos casos no será suficiente para una condena. Claro está que en este caso en concreto de los cohechos, tanto el que entrega la dádiva como el que recibe estarían inmersos en un delito. Vuelvo a mencionar el que solicita la dádiva en un cohecho de distintas naturalezas que estamos mencionando y el que recibe como funcionario público estaría en cohecho pasivo propio, impropio, y el que entrega la dádiva en un cohecho activo genérico. Muy bien, entonces, en este caso en concreto, también vamos a encontrar otro tipo de cohechos, sobre todo cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales, 396. Esto es cuando el secretario judicial, relator, especialista, y aquí incluso podemos mencionar que un asistente en función fiscal, por ejemplo, solicite una dádiva para archivar el caso, ¿correcto? En esos supuestos también estaría en curso esta persona en el tema del cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales, ¿correcto? Entonces, aquí el funcionario o servidor público acepta o recibe o solicita una ventaja o beneficio, ¿correcto? Con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, ¿correcto? Entonces, sobre todo esto se ha observado a nivel del Poder Judicial, donde secretarios corruptos, por ejemplo, piden dádiva a los litigantes para que puedan archivarse o sobreseer un determinado caso. Entonces, tenemos una norma que sanciona gravemente a los funcionarios servidores públicos que realizan este tipo de actos. Por otro lado, tenemos, como hemos mencionado también al inicio,
que en los delitos contra la administración pública también pueden cometer particulares, es decir, no necesariamente o no exclusivamente cometen delitos contra la administración pública los funcionarios servidores públicos, sino también los particulares. En el ejemplo que hemos mencionado, Reader estaba con su Mercedes-Benz del año conduciendo, pero no tenía licencia de conducir. Imagínense que el policía le detuvo y antes que el policía le conduzca, Reader le dice, jefe, mira, aquí tengo los $1000, déjame ir, pues. O le dice, jefe, es la primera vez, déjame salir de acá, ¿no? ¿Esto cómo ocurre normalmente? Esto ocurre sobre todo cuando el particular va a querer quebrantar la voluntad en este caso del funcionario servidor público, ¿no? Sobre todo vamos a ver este tipo de cohechos, o sea, que van a realizar, por ejemplo, las personas que están dedicadas al tema de transporte público, entre otros, ¿no? Un conductor particular, por ejemplo, se ha estacionado en una zona restringida, viene la policía, le quiere imponer la papeleta, le solicita los documentos del vehículo y esta persona internamente, incluso sin mencionar que te estoy entregando la dádiva, le pone debajo de los documentos 50 soles, 10 soles, 100 soles. Y el efectivo policial dice, ¿y esto? Cohecho activo genérico. El tema es gravoso porque esta persona puede ir presa por hacer ese tipo de actos. Eso no es una falta, es un delito. Entonces, lo que en concreto ocurre es que las personas naturales que no tienen un vínculo con el Estado también pueden cometer delitos de corrupción de funcionarios, como es el cohecho activo genérico. En este caso, la persona que entrega esta dádiva o bien o da o ofrece es para que esta persona, este funcionario o servidor público, actúe en violación de sus obligaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que no le imponga una papeleta de infracción de tránsito. Muy bien, eso tiene que probarse. ¿Cómo se prueba en el aspecto procesal? Fácil, pues primero el efectivo policial va a concurrir y va a declarar cómo ha ocurrido este evento criminal, qué falta ha cometido, por ejemplo, la G13, G20, como tienen las denominaciones en temas de tránsito, y tercero, la evidencia documental, el billete incriminador, ¿correcto? Entonces, en los delitos, sobre todo de cohecho activo genérico, es fácil la probanza para los particulares. En cambio, para los funcionarios servidores públicos es un poco más difícil porque la clandestinidad en la que ocurre este tipo de eventos criminales a veces no permite que se realicen las grabaciones fílmicas o grabaciones en audio. Y avanzando sobre este tema, habría que mencionar también que en este tipo de delitos, sobre todo si somos defensa, lo que tenemos que tener en cuenta es la fuente de en este caso, la fuente del audio, del video incriminador, ¿correcto? Si tiene o no, por ejemplo, cortes, en qué momento tiene cortes, si de ese corte para adelante existe o no esa solicitud o no. En otros casos, en casos concretos, lo que usted tendría que es asesorarse con expertos sobre el tema de acústico, correcto, de acústico, peritos acústicos que tienen que ver con el tema de voz, con ruidos, entre otros. Y aquí en Perú, sobre todo, tenemos solamente un perito del Ministerio Público y no existe más, y tiene que abastecer a nivel nacional sus informes periciales. Entonces, en este tipo de delitos, sobre todo clandestinos, sobre todo donde se va a mercantilizar la función pública, la pena también es gravosa. La recomendación es que no se efectúe, ¿no? Porque de ese modo podremos, de cierto modo, reducir, tal vez no erradicar definitivamente este tipo de delitos, pero por lo menos reducir la cantidad de delitos que se cometen de esta naturaleza. Cohecho activo, que puede ser pasivo, impropio, propio, entre otros. Por otro lado, vamos a tener también este tipo penal, cohecho activo específico, como ya les he mencionado, pero con la naturaleza de que para este tipo de delitos se requiere que esta persona como sujeto activo sea un magistrado, un fiscal, un perito o un miembro del tribunal administrativo, ¿correcto? Entonces, con esa precisión, lo que quiero indicar en concreto sobre esta primera parte es lo siguiente. Para los delitos de cohecho en concreto, no basta ser un funcionario servidor público. No cualquier funcionario servidor público comete el delito de cohecho. Para que pueda cometer el delito de cohecho, esta persona, además de ser un funcionario servidor público, debe tener una relación funcional. ¿Y dónde lo voy a encontrar la relación funcional? La relación funcional, a ver, alguien me dice, ¿dónde encuentro la relación funcional? ¿Con qué
¿Con qué documento acredito la relación funcional de un funcionario servidor público? Adelante, a ver, el doctor Mendoza. A ver, ¿pueden activar el micrófono el doctor Mendoza? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Un saludo de la ciudad de Tacna nuevamente. En el MOF, en el Manual de Organización en Funciones. Efectivamente. En el MOF o un documento de gestión interna. Si son policías, será pues un manual operativo policial, entre otros, ¿correcto? En esta tiene que estar claramente establecida la obligación de quién, de ese funcionario servidor público. Si no existe esa función específica, no habría violación de derechos, mejor dicho, no habría violación de sus obligaciones. Y por tanto, no habría hecho pasivo propio o impropio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la recomendación para los abogados? Cuando vamos a defender este tipo de delitos, primero tienen que observar, pues, ¿no? A ver, ¿era función de este señor imponer la papeleta, por ejemplo? No, porque él no era policía de tránsito. Y imagínate que el fiscal te está poniendo en su imputación, para violar sus obligaciones, te pone, en ese supuesto, para violar sus obligaciones. ¿Qué obligación ha violado? Obligación legal establecida, preestablecida en su carta funcional o en su ROF. Entonces, aquí, en los delitos contra la administración pública, no basta ser un funcionario servidor público, sino sobre todo tiene que existir esta obligación legal establecida en un documento de gestión interna, por ejemplo, el ROF, MOF, o un documento interno que establezca la función específica que debe cumplir este funcionario público. Entonces, en los delitos de cohecho se mercantiliza la función pública. Por eso, en concreto, una persona que ingresa a laborar a la administración pública debe tener en claro algo. Debe tener en claro de que sus remuneraciones son específicas, es decir, tiene un tope sus ingresos. Esta persona, si quiere hacer o quiere mercantilizar esta función pública, que se retire de la administración pública y que realice su actividad privada. En la actividad privada no existe un tope, no existe un límite de los ingresos económicos, ¿correcto? Entonces, este mal funcionario lo que hace es mercantiliza su función pública, cuando en realidad la función pública es brindar un servicio a la sociedad, es una forma de, tal vez, desde mi punto de vista personal, pagar por todo lo que ha hecho el Estado por nosotros. Por ejemplo, yo estudié en una universidad nacional, en pregrado, estudié también mi maestría y doctorado en pregrado en una universidad nacional. Y una forma que puedo recomponer este gasto que ha hecho el Estado tal vez es brindando mis servicios al Estado, pero en forma honesta durante un determinado tiempo. Pero enriquecerse, hacer, vender nuestra función pública aprovechándonos del cargo, esa no es la correcta desde mi punto de vista. Entonces, estos delitos de cohecho se sanciona la mercantilización de la función pública, sobre todo para funcionarios y servidores públicos, y para los particulares, el hecho de que buscan o quebrantar la honestidad de estos buenos funcionarios y servidores públicos. Muy bien, con esa precisión pasamos al segundo tema, que viene a ser sobre todo el delito de peculado. Este delito viene a ser el número 1 en el ranking nacional de los delitos más cometidos en delitos contra la administración pública. Pero viene a ser el peculado doloso por apropiación. Y aquí viene un tema en concreto. Cuando hablamos del delito de peculado doloso por apropiación, tenemos que tener en cuenta siempre los requisitos objetivos del tipo penal. Esto implica que cuando vamos a investigar o vamos a litigar, tenemos que analizar los elementos objetivos del tipo penal. Esto implica entonces que no cualquier funcionario o servidor público comete el delito de peculado doloso por apropiación. Para que una persona pueda estar incurso en un delito de esta naturaleza, no basta ser funcionario o servidor público. Tiene que concurrir, además de eso, segundo presupuesto, que viene a ser la relación funcional, y después tiene que concurrir la administración, custodia o percepción. Y aquí vamos desarrollando este tema en concreto. No voy a hablar mucho del tema de la pena, eso ustedes podrán revisarlo. Lo que sí quiero precisar esta noche es cómo yo acredito un delito de peculado o cómo yo como abogado puedo cuestionar una imputación que me realiza la Fiscalía respecto a este tema. Entonces, aquí en concreto, en el delito de peculado, en concreto, el autor va a ser un funcionario o servidor público, es decir, cualquier persona que tenga un vínculo con el Estado. A ver, pregunta, ¿alguien tiene un código penal? ¿Alguien tiene? A ver, ¿alguien puede dar lectura al 425 del Código Penal? Tenemos a la doctora Elsa. Doctora Elsa,
ya que levanta la mano, ha dicho que usted tiene el código penal, le activo el audio. Doctora Elsa, ¿puede activar usted misma también su audio? Listo. A ver, ¿alguien puede dar lectura al 425, por favor? A ver. Tenemos a la... Me dice, un segundo, doctor, tengo problemas con el audio. A ver, vamos. O si no, el doctor Agustín, creo que también ya lo tiene el doctor Agustín, el código. Sí, adelante, doctor. Un gusto. Doctor Adelante. Agustín, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Está doctor. activo su Buenas audio? noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, disposiciones comunes. Artículo 425, funcionario o servidor público. Son funcionarios o servidores públicos, 1, los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emana de selección popular. 3, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividad o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. 7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. Muy bien. Entonces, lo que estamos observando en concreto es, el 425, si bien no hace una definición de quién es funcionario o servidor público, no hace una definición, sino menciona los supuestos en los cuales se considera una persona como funcionario o servidor público, pero en concreto lo que tenemos que tener en cuenta en derecho penal, no en derecho civil, no en derecho administrativo, es quiénes son considerados para el derecho penal como funcionarios públicos. Cualquier persona. Si yo tengo una orden de servicio, por ejemplo, con una municipalidad, yo tengo una orden de servicio con un gobierno regional, yo me convierto automáticamente en servidor público. Servidor público. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos dicen, pues, ¿no? Pero yo soy un particular, yo no trabajo para el Estado, un ratito. Cualquier vínculo de cualquier naturaleza con el Estado, lo convierte automáticamente en servidor o funcionario público. Muy bien, al final vamos a absolver las preguntas, por favor. Van dejando en la caja de comentarios y de ese modo voy desarrollando los temas. Entonces, primer presupuesto para el tema de peculado o cualquier delito contra la administración pública, hemos mencionado, es que debe cumplir con el primer presupuesto objetivo que viene a ser, debe ser funcionario o servidor público. Y la definición de funcionario o servidor público en derecho penal no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar a quienes se le considera como funcionario servidor público en este artículo 425 del Código Penal, y estoy precisando también de que las personas que tienen un vínculo, por ejemplo, de orden de servicio, son consideradas como funcionarios o servidores públicos. Muy bien. Ahora bien, en el delito de peculado, concretamente, entonces, el sujeto activo solamente puede ser un funcionario o servidor público. Un particular no puede ser autor en el delito de peculado. Un particular en este tipo penal responde por otro título de imputación. En este caso podría ser un cómplice. En estos delitos contra la administración pública no se requiere que se haga un cómplice primario o secundario. Aquí en concreto lo que vamos a hablar en general es de cómplice, ¿correcto? Entonces, el único que puede cometer este delito será un funcionario o servidor público. Pero no basta ser funcionario y servidor público, como habíamos mencionado, sino esta persona que es funcionario y servidor público debe tener facultades legales de ¿qué? De percepción, administración o custodia de los bienes. Y aquí la recomendación, sobre todo para los abogados,
Si la fiscalía me imputa un delito de esta naturaleza, peculado doloso por apropiación, entonces lo primero que tendré que revisar como abogado es, a ver, ¿dónde está su ROF, su MOF, su carta funcional, lo que quieran, cualquier documento de gestión interna, donde establezca en forma literal, expresa, no que deduzca, que el fiscal diga, pero yo lo interpreto de este modo? No, señor fiscal, esta es una exigencia objetiva. Es decir, tiene que estar preestablecida la función de percibir, administrar o custodiar los bienes o caudales. Si no existe ese punto específico en la relación funcional, esta persona no podrá ser autor. ¿Podrá ser cómplice? Sí, pero autor no. Entonces, mientras no existe el autor, el cómplice no se le puede investigar. Pues, ¿no? A ver, señor, entonces yo digo, señor fiscal, si yo soy cómplice, ¿quién es el autor? No, estamos descubriendo el autor. Entonces, ¿sobre qué se me está imputando? ¿A quién le he brindado el apoyo necesario para su materialización de este evento criminal? ¿Correcto? Entonces, vuelvo a mencionar, en este delito no basta ser un funcionario servidor público, sino se requiere además, segundo presupuesto, relación funcional con el bien. Relación funcional con el bien voy a encontrar en un documento, por ejemplo, pongamos ejemplo, un alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, por ejemplo. Primer presupuesto, alcalde. Muy bien, ¿con qué documento yo lo voy a acreditar este primer presupuesto? ¿Alguien me dice? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? Primer presupuesto, que es funcionario servidor público. ¿Con qué documento yo lo acredito? Lo acredito con un documento que me pueda expedir el Jurado Nacional de Elecciones con su designación como funcionario, correcto, como alcalde de la Municipalidad Provincial. Segundo presupuesto, relación funcional con el bien. ¿Con qué documento voy a acreditar la relación funcional con el bien? A ver, en este caso en concreto, tendría que yo buscar, pues, el Manual de Organización y Funciones, el ROF, o MOF, u otro tipo de documentos, donde se establezca que esa persona tiene las facultades, por ejemplo, de administración, custodia o percepción de los bienes. En el caso en concreto, podríamos decir, sí, pues el alcalde sí administra los caudales de la entidad. Claro está, entonces tendríamos que, pero más allá tendríamos que ir, no solamente limitarnos en ese aspecto general, sino tendríamos que ver si estaba específicamente en estas facultades de ¿qué? De percepción, administración o custodia. Si no tiene estas facultades específicas establecidas normativamente, no podemos continuar con esta investigación a título de autor contra este alcalde por el delito de peculado, doloso por apropiación. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el punto de quiebre aquí? Esta administración, custodia, percepción debe dar como resultado ¿a qué? A la apropiación. ¿A la apropiación para quién? ¿Para sí o para otro? En el delito de peculado, la apropiación también se puede dar para terceros. Un ejemplo de ello. Imagínense que el rector de la Universidad Nacional de Tacna saca una resolución rectoral disponiendo el incremento de haberes de sus profesores y administrativos. Y expide una resolución rectoral diciendo a partir del... Mañana es abril, ¿no? No. Abril, sí, mañana es abril. A partir del 1 de abril, todos los profesores contratados, nombrados y personal administrativo tendrán un incremento de 500 soles con los recursos efectuados por el MEF a esta universidad. Y saca la resolución y lo firma. Y mañana 1 se ejecuta este incremento. ¿Comete delito de peculado esta persona? Claro que sí. ¿A favor de qué es? A favor de otros, pues. Peculado por apropiación a favor de otros. ¿Quiénes son esos beneficiados? Esos profesores, el personal administrativo. ¿Y cómo se realizó la apropiación? Con la disponibilidad jurídica. Entonces, en este tipo penal, el peculado no implica solamente de que el sujeto activo se apropie personalmente de los bienes, por ejemplo, el dinero, que se le lleve una maleta de dinero, que se le lleve el cheque, no, sino también se puede cometer el delito con la disponibilidad jurídica. Yo saco una resolución, dispongo, como he mencionado en ejemplo, para que se puedan apropiar terceros del caudal, en este caso, que pertenece a la Universidad de Tacna, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Ahora, entonces, para que exista
de cierto modo, responsabilidad penal para una persona por este delito de peculado doloso por apropiación, tiene que haber, primero, que sea un funcionario servidor público, segundo, relación funcional, es decir, con el cargo y que tenga facultades de administración, custodia o percepción, y aquí tiene que, sobre todo la defensa, cuando va a hacer una defensa en este tipo de delitos contra la administración pública, solicitar al fiscal que le precise cuál es, en qué supuesto se encuentra, en administración, custodia o percepción, y después habrá que buscar específicamente en la norma que he mencionado, norma extrapenal, ROF, MOF o cualquier documento de gestión interna que establezca específicamente si cumplía o no este presupuesto. Aquí se ciñe sobre todo bajo este principio de legalidad. Si no cumple ese presupuesto, usted tendrá que plantear un archivo, un sobreseimiento, una improcedencia de acción, lo que corresponda, ¿correcto? Pero no se le puede imputar a título de autor, pero sí podría ser cómplice. ¿Por qué? Porque cómplice en este delito de peculado puede ser cualquier persona, incluido funcionario o servidor público, que no tenga relación funcional con el bien. Es decir, que no tenga facultad de administrar, custodiar o percibir los caudales del Estado. Estas personas que no tengan esta relación funcional sí responden a calidad de cómplice. Este tipo penal es un tipo penal especial porque solamente cometen funcionarios o servidores públicos que tengan relación funcional con el bien en administración, custodia o percepción de los bienes o caudales del Estado. Ahora bien, en este tipo de delitos, sobre todo de delitos de peculado doloso por apropiación, vamos a tener que tener en cuenta entonces sobre todo la forma de la apropiación, como hemos mencionado. La apropiación puede ser para su configuración, para sí o para otro. Por ejemplo, en este tipo penal sí se admite la tentativa. Imagínense, el rector de la Universidad Nacional de Tacna está sacando un maletín lleno de dinero y está por cruzar la puerta principal y el personal de seguridad le dice, a ver, señor rector, muéstrenos su maletín. Imagínense que está el dinero ahí. Correcto, es tentativa, ¿correcto? Sí existe esa posibilidad, ¿correcto? Entonces, este delito se va a materializar siempre y cuando exista la apropiación para sí o para otro. Y es un delito de resultado, ¿correcto? Es un delito de resultado y donde se exige sobre todo en el supuesto agravado un perjuicio económico. Claro está que en el primer supuesto que vamos a ver en el tipo base, 387, tipo base, no se requiere un perjuicio económico. Es decir, perjuicio económico que debe ser practicado con un informe pericial. En cambio, en el segundo supuesto, sí se requiere un perjuicio económico que debe ser cuantificado con un informe pericial. Entonces, si yo soy fiscal y estoy investigando el primer supuesto, tipo base, no es necesario tener un informe pericial para su configuración, ¿no? Pero en el segundo supuesto sí necesito tener un informe pericial concreto que me establezca cuánto es el daño económico causado. Muy bien, entonces con esa precisión. Entonces, el sujeto pasivo en este delito viene a ser el Estado, pero representado por una procuraduría. En el caso en concreto, la procuraduría que va a representar en esos delitos contra la administración pública y concretamente en peculado será la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. ¿Y qué pasa con las procuradurías municipales? ¿Se pueden constituir en actor civil o no? No. Existe una jurisprudencia establecida por la Corte Suprema que cuando exista pluralidad de procuradores, el que representa es el procurador especializado. Pero existe un procedimiento, si usted trabaja en una procuraduría, para poder reclamar el monto de la reparación civil, ¿correcto? Si nos da tiempo, en otra clase daré el procedimiento, cómo usted recupera la plata para la municipalidad en la que trabaja, para el gobierno regional donde usted labora. Muy bien, entonces el sujeto pasivo, el Estado representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. En cuanto al bien jurídico, en este caso, en el delito de peculado, se afectan bienes jurídicos varios, ¿no? No solamente uno, por eso se dice que es un tipo pluriofensivo. En este caso en concreto se pretende proteger o garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales, evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad, ¿no? Entre otros. Entonces, el objeto de esta figura es sobre todo que estas personas
deben actuar con deberes de lealtad y probidad a la administración pública y no ocasionen perjuicios patrimoniales. Ahora bien, este delito de peculado solo se comete de forma dolosa. Este delito no se comete de forma culposa. Aquí el agente, sujeto activo, funcionario o servidor público, con pleno conocimiento, realiza la acción. Como pueden ustedes observar, ¿no? Este señor quiere llevarse de la entidad, por ejemplo, aquí en el maletín, el dinero de la entidad, ¿correcto? Hay un cheque de 1 millón que está destinado para la municipalidad X. Este señor se lo lleva en esta maleta y se apropia. ¿Cuándo va a materializarse la apropiación? Cuando esta persona lo hace como suyo, cuando ingrese este bien o patrimonio del bien o caudal al ámbito de la protección personal de esta persona. En ese momento se convierte en delito. Ahora bien, entonces, este tipo penal, que viene a ser 387, se comete en forma dolosa. Cuando el funcionario, el servidor público, lo aleje del dominio público, este bien o caudal hacia el dominio particular, se habrá materializado el tipo penal de peculado doloso. Y aquí también precisar algo, ¿no? No existe una cuantía, no existe un monto mínimo para establecer delito de peculado. Puede haber delito peculado, por ejemplo, por el hecho de que yo como fiscal me llevo las hojas de la fiscalía para mi casa, por ejemplo, para hacer mis trabajos, peculado doloso. Puede haber también peculado doloso, por ejemplo, si yo me llevo un cheque, como he mencionado, de la entidad para mi dominio privado, entre otros, ¿correcto? Entonces, no existe una cuantificación a la fecha respecto al delito de peculado. Tan igual también que el delito de lavado de activos, donde no existe una cuantificación mínima, ¿correcto? Entonces, este tipo penal se materializa siempre y cuando este mal funcionario, estos bienes o caudales, lo lleva hacia su dominio personal y pierde esta protección de estos bienes o caudales del dominio público. Entonces, aquí el delito se consuma inmediatamente cuando pase al dominio privado, ¿correcto? Dominio privado. Entonces, aquí, por ejemplo, puede haber tentativa, como en el supuesto que hemos mencionado. Estamos, por ejemplo, ante tentativa cuando este rector de la universidad te está llevando, por ejemplo, un cheque de $1 millón y es intervenido, por ejemplo, en la puerta principal por personal de seguridad y es encontrado, por ejemplo, en su maleta este $1 millón. Ahí estaremos en tentativa. Otra cosa, también aquí las personas, sobre todo que trabajan, por ejemplo, en el área de tesorería, pueden indicar lo siguiente, ¿no? Que hoy día ha ingresado X monto y mañana lo voy a reparar. Hoy día me lo llevo los 100 soles para mi taxi y mañana lo pongo nuevamente y no pasa nada. Ese hecho constituye peculado, ¿correcto? Peculado, porque el hecho de que tú lo devuelvas mañana no justifica la materialización del tipo penal, ¿correcto? Cuidado con eso. Entonces, las personas que no tienen esta relación funcional con el bien, es decir, que no tienen en el MOF, ROF o cualquier documento de gestión interna la función específica de administrar, custodiar o percibir para la apropiación, responden a título de partícipe, ¿no? En este caso serán cómplices de este evento criminal, ¿correcto? Entonces, el cómplice en este tipo penal puede ser tanto un funcionario público como un particular, ¿correcto? Un particular. Y la consumación se va a dar siempre y cuando exista, como hemos mencionado, la apropiación de este bien o caudal por parte del funcionario o servidor público. Muy bien, respecto al tema de la reparación civil, en este tipo penal, también existen dos tipos de daño y voy a establecer lo siguiente, a efectos de explicar. Cuando estemos en este tipo penal, sobre todo el peculado, la Procuraduría Anticorrupción va a solicitar dos tipos de daño. Un daño de carácter patrimonial, que viene a ser el monto apropiado, y un daño de carácter extrapatrimonial, que no se puede cuantificar económicamente. Pero ¿cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre es, tiene que acreditar con prueba suficiente el monto que va a solicitar. Y si somos reparación civil, lo que tenemos que pensar siempre es que tenemos que regirnos con las normas del ámbito civil, y concretamente si vamos a invocar el tema de la responsabilidad civil extracontractual,
tendremos que aplicar, entre otras, el artículo 1969 y siguiente, o 69, creo que si no me equivoco, entre otras referidas a la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, la Procuraduría tendrá que probar el daño, el factor de atribución, el nexo causal y la inimputabilidad. No basta en este nuevo modelo procesal penal si nosotros somos abogados defensores de la parte agraviada, de decir, yo solicito 100.000, yo solicito 20.000, yo solicito 10.000 soles. Tienes que probarlo y sobre todo regirte con normas del ámbito civil. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, señalado esto entonces, damos un pequeño repaso a lo que acabamos de mencionar, referido al tema del peculado. ¿Cómo se materializa el peculado en esta lámina? Ustedes lo pueden observar. Un funcionario servidor público se apropia de ¿qué? De caudales efectos, pero que tiene que tener una facultad, es decir, una relación funcional de percepción, administración o custodia, y que estén confiados por razón del cargo. Esta apropiación puede darse para sí o para otro. La agravante será cuando esté referida sobre todo a fines asistenciales o programas de apoyo. Por ejemplo, en época de pandemia se ha destinado un determinado monto de dinero a las municipalidades para que compren víveres. Si estos víveres fueron, este dinero que se destinó, por ejemplo, fue apropiado por estas personas a los funcionarios públicos, estaríamos dentro de esta agravante establecida en la norma. ¿Correcto? Entonces, en esta época, sobre todo de pandemia, se ha incrementado este tipo penal sustancialmente a nivel nacional y es el delito más ranqueado que tenemos en los delitos contra la administración pública. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, también en el 3 vamos a tener otro tipo penal, pero este está referido al peculado culposo. Aquí el funcionario servidor público, de cierto modo, lo que va a hacer es que por una conducta culposa, sobre todo, va a permitir que estos bienes que pertenecen a la entidad sean sustraídos por terceras personas, ¿no? En este caso, sobre todo, este tercero puede ser un particular o incluso puede ser un funcionario dentro de la entidad. Lo que va a variar entre un peculado doloso por apropiación y un peculado culposo es, sobre todo, la acción de este funcionario público, ¿correcto? Por un lado, el peculado doloso es, con peculado doloso por apropiación, es la voluntad y el conocimiento de realizar el acto delictual, y por otro lado aquí es por un tema de culpa que va a ocasionar el perjuicio a la entidad. Entonces, conforme al artículo 387.3, si el agente por culpa da ocasión al que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales y efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas, ¿no? A diferencia del peculado doloso, que es más gravoso. Entonces, en este tipo penal de peculado culposo, también el sujeto activo va a ser un funcionario público, solamente un funcionario público, funcionario servidor público, ¿correcto? Pero, en este caso en concreto, el particular no puede ser sujeto activo. En este tipo penal, sobre todo, se materializa en cuanto a la tipicidad subjetiva cuando la culpa es del generador de que este tercero se apropie de estos bienes o caudales que han sido confiados por razón del cargo. Entonces, habrá culpa en el sujeto activo cuando éste no toma las precauciones necesarias para evitar las sustracciones, ¿no? La culpa del peculado culposo se refiere exclusivamente a sustracciones, ¿no? Ahora bien, en el peculado culposo, este tipo penal se da en menor medida en los delitos contra la administración pública, pero también hay algunos casos, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que acreditar aquí es que hubo esta acción culposa y no una acción dolosa para la sustracción de estos bienes, ¿no? Aquí la conducta culposa puede ser del sujeto activo, funcionario servidor público, que permite que terceros sustraigan estos bienes o caudales o efectos que pertenecen al Estado. Si nosotros queremos resumir este tipo penal, podríamos resumirlo en esta lámina, donde se establece claramente lo siguiente, que un funcionario o servidor público va a ser el autor de este tipo penal, pero que por culpa da ocasión a que una tercera persona, que puede ser un funcionario o incluso un particular, sustraiga de la entidad caudales efectos, ¿correcto? Que estaban confiados por razón del cargo, ¿correcto? Y la agravante es cuando va a estar referido sobre todo a fines asistenciales o programas de apoyo social.
Muy bien. El tercer punto, que es materia de desarrollo, es otro tipo penal que en algunos casos lo invocan mucho las entidades públicas y también los particulares. Mencionan en concreto que se ha cometido un delito de malversación de fondos. Cuando vamos a hablar de malversación de fondos, al igual que en el delito de peculado, tenemos que tener en cuenta los presupuestos objetivos del tipo penal. Para malversación de fondos, todos los sujetos activos tienen que ser funcionarios servidores públicos. Segundo, tiene que haber también la relación funcional, igual que en el peculado, igual que en el cohecho. No cualquier persona puede ser imputada por malversación de fondos. Estas personas que van a ser sobre todo imputadas por malversación de fondos tienen que tener esta relación funcional que estamos indicando. Entonces, aquí en concreto, lo que va a ocurrir es que estas personas que tienen la calidad de ser funcionario servidor público y que administran estos bienes, es decir, tienen relación funcional con el bien o caudal, van a dar una aplicación definitiva diferente a lo que estaban destinados. Por ejemplo, la municipalidad tiene X cantidad de dinero para ejecutar una escuela, pongamos un ejemplo. Sin embargo, este dinero que ya estaba presupuestado, que ya tiene un expediente técnico, entre otros, incluso una certificación presupuestal, es utilizado, por ejemplo, para el pago de los haberes de los trabajadores de la entidad municipal. Cuando ocurra ello, cuando se dé una aplicación definitiva diferente a lo que estaba destinado, estaremos ante este tipo penal de malversación de fondos. El sujeto pasivo, en este caso en concreto, será el Estado y también estará representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por otro lado, el bien jurídico tutelado, aquí viene a ser la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos. No cualquier hecho viene a ser malversación de fondos. Malversación de fondos será cuando se dé la aplicación definitiva diferente a lo que estaban destinados a estos bienes o bienes sobre todo. Entonces, aquí lo que se busca es, sobre todo, que se realice un empleo de estos bienes, dinero, sobre todo, de acuerdo a lo que estaba presupuestado, de acuerdo a lo que estaba preestablecido en su ejecución. Entonces, en malversación de fondos vamos a estar cuando se va a dar una aplicación definitiva diferente a lo que estaba establecido para el dinero o bienes públicos. El objeto sobre el cual va a recaer este tipo penal va a ser sobre todo sobre el dinero y los bienes que administra el funcionario público. Por eso, no basta ser funcionario público para estar en el delito de malversación de fondos. Por ejemplo, si una determinada empresa, imagínense que vende fierros a una municipalidad y esta municipalidad no le llega a pagar, por ejemplo, el monto del contrato establecido con esta persona que ha vendido los fierros, estas personas no podrían estar incursos en malversación de fondos. Tendríamos que ver por qué motivos, por ejemplo, no se llegó a pagar a esta empresa. Podríamos estar tal vez en un tema de retardo injustificado de pago, pero no en malversación de fondos. En malversación de fondos estaremos cuando esta entidad, el dinero que tenía que pagar a la empresa lo ha destinado a otro aspecto, por ejemplo, para construir una losa deportiva, entre otros, ¿correcto? En ese supuesto sí estaremos en malversación de fondos. Aquí también es necesario la afectación de este bien o función encomendada. Tiene que estar preestablecida esta función encomendada. En el ejemplo que hemos puesto del colegio, el servicio era brindar, por ejemplo, educación de calidad a los niños, por ejemplo, de determinadas zonas. Sin embargo, no pudo ejecutarse porque este dinero que estaba preestablecido para la construcción de ambientes adecuados para los niños X fue utilizado para el pago de personal de la municipalidad Y. En este caso, sí habrá malversación de fondos. Entonces, la afectación del servicio y la función encomendada es el resultado o consecuencia que se exige a partir de las conductas de malversación de fondos. También aquí la afectación puede entenderse como el daño o el entorpecimiento de la viabilidad del servicio, es decir, no se ejecuta el servicio preestablecido dentro del, por ejemplo, periodo ya aprobado, ¿no? Normalmente en estos casos, en malversación de fondos, lo que vamos a observar es que va a haber, de cierto modo, proyectos ya con certificación presupuestal, proyectos ya para ejecutar, sin embargo, este bien, este dinero, de cierto modo, va a ser destinado para otros fines ajenos.
Aquí también hay circunstancia agravante. El delito de malversación de fondos prevé una circunstancia agravante cuando el dinero o estos bienes corresponden a programas de apoyo social o de desarrollo asistenciales, ¿no? La consumación se va a dar siempre y cuando se dé una aplicación definitiva diferente a estos bienes públicos que estaban preestablecidos, ¿no? En este caso, afectando el servicio. Si nosotros queremos resumirlo, este tipo penal de malversación de fondos, podríamos indicarlo del siguiente modo, ¿no? Por ejemplo, funcionario servidor público que da una aplicación diferente de qué, de bienes o dinero que administra, por eso había mencionado, tiene que haber una relación funcional, en este caso en administración, que estaba destinado para determinada obra, sobre todo servicio, y afectando el servicio o la función encomendada, ¿no? Entonces, si ustedes revisan un poco detenidamente este tipo penal, fácil este gráfico les resume lo que es malversación de fondos, ¿no? Funcionario servidor público teniendo relación funcional de administración de dinero o bienes da una aplicación definitiva diferente, ¿no? Afectando este servicio o función encomendada. Muy bien. Finalmente, ya para dar por finalizada esta sesión del día de hoy, sobre el tema que nos convoca, sobre todo estos delitos contra la administración pública, es hacer mención a la jurisprudencia especializada en delitos de corrupción, sobre todo de la Sala Penal Nacional, referido a dos temas en concreto. El primero de ellos, responsabilidad solidaria entre autores y partícipes. Esto quiere decir, cuando se comete delitos contra la administración pública, por ejemplo, en un delito de colusión, donde van a ser imputados sobre todo tres personas, tres miembros del comité, por ejemplo, o en los delitos de negociación incompatible, donde pueden ser imputadas también más de dos personas, el problema radica en establecer la responsabilidad civil, ¿no? En este caso, ¿quiénes responden sobre la responsabilidad civil? Esta responsabilidad puede subdividirse en partes o es una sola responsabilidad de todos los partícipes, ¿no? En este caso de los autores. Sobre este tema, ya la jurisprudencia especializada ha mencionado en concreto lo siguiente, ¿no? Que no se puede realizar la partición de la reparación civil, sino todos los acusados, en este caso sentenciados, en este proceso penal, responden solidariamente. Es decir, yo si soy, por ejemplo, sentenciado como parte del miembro del comité en un delito de esta naturaleza que podría ser peculado, que podría ser colusión o negociación incompatible, no podría decir, a mí establéceme una cuota, un determinado porcentaje que me corresponde indemnizado, ¿no? En este caso, la responsabilidad es solidaria del monto global o monto único, ¿correcto? Con esa precisión. Otra jurisprudencia importante, sobre todo de estas salas especializadas, está referido, se puede considerar el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 201 del Código Civil como plazo de caducidad para exigir el cumplimiento del pago de la reparación civil, ¿no? En este caso, no se puede considerar un plazo de caducidad, sino en este caso en concreto. Esto quiere decir, la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción, si no logra que se pague la reparación civil durante el periodo de la ejecución de la sentencia, ¿puede hacer algo más o no? Sí puede hacer algo más, ¿no? Puede recuperar este monto de dinero en la vía civil, ¿correcto? Porque esa naturaleza tiene el tema de la reparación civil. Muy bien, entonces con esta precisión que estamos indicando, sobre todo, vamos a pasar a la segunda parte de la ronda de preguntas para absolver sobre los temas que nos ha convocado el día de hoy. Excelente, doctor. Tenemos doctora Susana, está activo su... A ver. Ya. Muy buenas noches, Magíster Henry Coronado. Le saluda Susana Emperatriz Marquina Guarniz. Mire, yo tengo un caso propio, que yo fui objeto de una estafa que se hicieron pasar por un gran amigo. Doctora Susana, disculpe, casos particulares no, por favor, referente todo al tema. Al tema. Sí, al tema exacto. Nuevamente voy a activar el audio para que reformule su pregunta. Adelante, doctora. ¿Está activo su audio? Ahora sí. Ya, mire, en resumen, yo he denunciado a la fiscal que corresponde a mi jurisdicción del Lima Sur porque lo ha paseado el documento
a pesar que he puesto los actuados, o sea, los, eh, ¿cómo se puede decir? Las pruebas evidentes claras, lo ha paseado y al final me lo ha archivado. Entonces, como yo sé que yo he tenido la razón por el mango, lo he denunciado a la fiscal, a la Junta Nacional de Justicia, que ahora está en remodelación porque creo que va a haber una nueva, está viendo elecciones internas, y Doctora Susana, discúlpeme, ya es por un caso particular. Por favor, rogamos su gentil comprensión, no es ánimo de incomodarla tampoco, pero por favor, casos particulares no. Por Su también el doctor, pregunta. sí, el doctor Henry también es fiscal, no puede opinar de ello. Damos paso al doctor Fausto. Doctor Fausto, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Coronado. Gracias por su presentación y creo que me ha despejado bastantes dudas y tengo algunas puntuales. Respecto al caso que inicialmente había planteado usted sobre el peculado, cuando puso un ejemplo, obviamente, en ese ánimo de hacernos entender que el rector de la universidad, voluntaria y genuinamente, quizás presionado por el sindicato, acepta tener que coger dineros de la universidad para un incremento generoso a las personas que trabajan en la organización, señaló que era un tema especulado, puesto que no solamente es para uno mismo, sino para terceros, como bien se estaba señalando. Doctor, por un tema de discriminación, ¿eso no debería ser malversación? Digo esto por lo siguiente. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere dinero, no es que transfiere una bolsa, sino que lo transfiere por categorías presupuestales, por programas, es decir, ya tiene fondos específicos a los cuales está yendo. Por consiguiente, un rector o quien haga sus veces no puede coger dinero de una fuente y pasarlo a otra fuente porque definitivamente ya está malversando. Y por otro lado, la ley de presupuesto señala de que no se puede hacer incrementos, obviamente, de así de la nada. Y nuevamente insisto, eso no debería ser malversación antes que un tema especulado, que es la primera inquietud. Ya, muy bien. Correcto, muchas gracias. Tendríamos que analizarlo, ¿no? En caso en concreto, porque las universidades tienen dos tipos de ingresos, ¿no? Los directamente recaudados y el tema de la transferencia que hace el MEF, ¿no? Había puesto ese ejemplo a modo de que se entienda, en el supuesto, pues, de que ese dinero que administra el rector lo va a disponer a favor de terceros, que en este caso serían los docentes administrativos, ¿no? Pero en caso concreto tendríamos que analizar, como bien lo ha mencionado el doctor, si ya está presupuestado ese dinero que está incrementando para los saberes de los docentes sobre un rubro específico que ya estaba preestablecido, en este caso en concreto sí estaremos en malversación de fondos. Muy bien. Siguiente, por favor. Excelente, doctor. Continuamos con el doctor César. Doctor César, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor, muy buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Un director de una institución educativa estatal que utiliza los recursos propios para el pago de servicios básicos, por ejemplo, no obstante que estos servicios no tienen una norma específica para que se pueda pagar, ¿cometería el delito de malversación de fondos? No, malversación de fondos no. Para malversación de fondos tiene que estar preestablecido el dinero. Es decir, la bolsa que yo tengo el dinero tiene que estar preestablecido. Por ejemplo, para pintar el colegio, por ejemplo. Entonces, en vez de pintar el colegio, lo que yo hago es pagar los servicios básicos, ¿correcto? Ahí cometo malversación de fondos. Siguiente. Doctora Elsa, muy buenas noches, doctora Elsa, está activo su audio. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Yo tengo una pequeña duda. En el caso de delito peculado, usted mencionó que se termina, ¿cómo? Mencionó una palabra, se cumple el hecho cuando el dinero pasa al patrimonio del funcionario público, ¿no? Pero cuando usted refiere esto, quiere decir cuando ya está, o sea, lo toma en su poder, o cuando ya hace usufructo de ello. Ya.
Y he mencionado de que estamos en peculado cuando el bien o caudal del dominio público, o sea, de la entidad pública, pasa al dominio privado, es decir, al dominio particular. Cuando ocurre ello, estamos en el delito de peculado. Claro está que puede haber tentativa, como en el ejemplo que mencioné. El rector agarró de su escritorio, porque tiene esas facultades de que tiene el cheque de 1 millón, dice, hoy día me lo llevo el cheque de 1 millón. Y está cruzando, por ejemplo, por la puerta principal de la universidad y el personal de seguridad le dice, señor rector, a ver su mochila, y encuentra el cheque de 1 millón. Ahí tentativa. Hasta ahí no ha pasado todavía el dominio público, estaría dentro de los ámbitos de la universidad, ¿correcto? Pero es tentativa del delito de peculado. Pero si él cruza ese límite, pongamos, de la garita de seguridad y ya está en la calle, ya materializado concretamente el delito de peculado. Siguiente. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si a mí me detienen y el policía me dice tus documentos? Pero yo le entrego mis documentos y le digo, mira, estos 100 soles van a ir para ti. ¿El policía me puede detener? Claro. A ver, el policía te para. Exacto. Y tú le das tus documentos, ¿ya? Exacto. Hasta ahí ya. ¿Y qué haces tú luego? Yo saco unos billetes y le digo, mira, estos billetes van a ser para ti, Ya. pero no le entrego. Ya. Suficiente, pues, suficiente. El delito está materializado. No es necesario que yo le entregue el dinero. No, el dinero no es ¿qué te digo? No es un elemento para que se materialice el delito. ¿Correcto? No es. Ahí la policía te puede parar y ya el delito está consumado. Cohecho activo genérico. Siguiente. Excelente, doctor. Sí, porque he escuchado otras ponencias y hacían referencia a que tiene que efectuarse con la entrega del dinero y el funcionario o servidor debe tenerlo en sus manos. Bueno, eso es lo que decía, y por eso iba a colación ello, y gracias, doctor, por aclarar. Claro, vamos a dar lectura al final de esa norma, ¿ya? Para que quede claro para todos, Doctor Oscar, está activo su audio. Siguiente. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, sí, justamente hacíamos más o menos referencia al delito de cohecho pasivo propio. Hacía un gran ejemplo, y un ejemplo real, ¿no? Que se ve muy, muy a diario, que es estas coimas, esta corrupción de funcionarios a los efectivos policiales. Doctor, justamente estos efectivos no se basan justamente a un procedimiento de intervención o detenciones, ¿no? Pero si somos bastante realistas, hay bastantes efectivos policiales que no están justamente en su reglamento de organización con el tema de intervenciones con fines preventivos al reglamento de tránsito. Por ejemplo, me da un ejemplo, doctor, así, disculpará, de Águilas Negras, por ejemplo, así, por así mencionarlo, hace una intervención con fines preventivos al reglamento de tránsito. Sin embargo, ellos no tienen esa facultad o esa función de una imposición de una papeleta, ¿no? Pero se realiza la intervención, se hace, y bastantes casos ha habido, pero ¿qué pasa? Al momento de la solicitud de esta dádiva, ellos no estarían cumpliendo ninguna función porque ellos no tienen esta facultad de imponer papeleta. Pero hay otro tipo penal que lo subsume, concusión. Pero doctor, sí, el delito de concusión tiene otro verbo rector, que es justamente es el 384, si no me equivoco. Sí, pero ahí está el policía, prácticamente lo está extorsionando a que entregue una dádiva, si no me equivoco. Pues, si este no tiene facultades legales para realizar esa acción y le está solicitando una dádiva, podríamos encajarlo en concusión. A ver, claro, el verbo rector es obligar o inducir en ese caso. Claro, pero en un delito de cohecho justamente tiene que haber la relación funcional. Pues, esta relación. Entonces, doctor, en este caso, por ejemplo, estaríamos ante un vacío legal al momento de tipificar el 395A, justamente que habla sobre el tipo penal de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
No, el cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial va a ser cuando un particular soborne a un policía. Ahí estamos en el paso, en el 395A específico, ¿correcto? Un particular soborne a un policía. Es como Reader, pues, ¿no? Reader me dice, doctor, yo estoy conduciendo mi Meche, o sea, mi Mercedes-Benz, sin licencia de conducir. Y un policía de tránsito me para y le digo, me pide documentos del vehículo, le digo, no tengo licencia de conducir, pero te doy acá los 100 verdes. ¿Cometo qué? Cohecho pasivo en el ámbito del ejercicio de la función policial, ¿correcto? En ese caso en concreto. Ya, siguiente. Excelente, doctor. Tenemos un participante con @gmail.com. Muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Puede activarlo también usted? Bueno, creo que no puede. Damos pase al doctor. Ahí está. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, Adelante. Doctor, buenas noches y agradecer por la ponencia. En el caso de colusión, cuando miembros del comité de adquisiciones, de selección de menor cuantía aprueba las bases, y que las bases casi siempre pues no elabora logística, y a veces hacen un copy-peg, ¿no? de otras bases, y se ignora o no se corta de algunas cosas, y pareciera que se ha puesto algo más ahí. Luego el comité decide poner ciertos requisitos para que los postores puedan postular, y gana uno de los postores, pero falsificando documentos para que pueda acceder a para que se le dé la buena pro. En este caso, ¿habría colusión, doctor? Primero habría que mencionar lo siguiente: los funcionarios públicos no son peritos, primer punto, ¿ya? Ese tema de falsificación de documentos, ellos no tienen la obligación de verificar si ese documento es verdadero o falso. Por eso existe un principio de verificación posterior en la administración pública. Segundo, en el proceso el delito de colusión se puede dar en cualquier etapa del proceso. ¿Cuáles son las 3 etapas que hay que recordar? Actos preparatorios, selección y ejecución. ¿En qué momento, sobre todo, participan los miembros del comité? En la etapa de selección. Su labor inicia desde el momento que inician con realizar el expediente, en este caso, hasta el momento que lo aprueban y otorgan la buena pro. Cuando otorgan la buena pro, su función ha finalizado. A partir de ello viene otro grupo que se va a encargar de la etapa de ejecución. Ahora bien, los miembros del comité no pueden imponer requisitos que no están señalados por el área usuaria. Si ellos quieren colocar un requisito adicional, tienen que hacerle la consulta al área usuaria, y ahí deben dejar constancia en acta. Yo, como miembro del comité, ¿cómo me libro de un proceso penal, por ejemplo, de colusión o negociación? Yo no estoy a favor, pues. Hay 2 que dicen, sí, hay que firmar, hay que pasarle, no, sí cumple los requisitos, pero yo veo que no, lamentablemente no cumple. Si yo no dejo constancia documental en acta, lamentablemente voy a ser procesado, luego puedo ser incluso sentenciado. Pero si yo, como miembro del comité, dejo constancia en acta que no estoy de acuerdo y continúa el proceso, porque el proceso no puede paralizarse, esa me exime de responsabilidad penal. En temas de colusión, la responsabilidad es prácticamente solidaria de los miembros del comité. Ahora bien, en colusión no vamos a tener prueba directa, en colusión vamos a tener indicios. Ahí un primer indicio sería, pues, a ver, para introducir en este expediente de contratación este requisito adicional que le conllevó para que gane la buena prueba esta empresa, ¿era crucial o no? ¿Era determinante o no? Aparte de eso, tal vez han modificado el monto, las características del bien a contratar, entre otros, que en conjunto darán como resultado de que sí hubo un acuerdo clandestino, ¿no? Este tema en concreto no vamos a encontrar prueba directa, solo los indicios nos llevará a deducir en forma, al final, de que existe o ha existido un pacto colusorio entre el funcionario y el particular. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Fausto. Doctor Fausto, muy buenas noches. Está activo. Gracias. Muchas gracias.
Doctor, me tocó ver el siguiente caso. Tengo un patrocinado que recibe el encargo de la familia de un gerente que había fallecido. El gerente gana un proceso de selección en una determinada ciudad. Entonces, él presenta sus denominadas valorizaciones, presenta los informes. Lamentablemente, la persona muere. Entonces, mi patrocinado asume la conducción de la empresa por encargo mientras sale toda la sucesión intestada y todos esos temas. Cuando toma conocimiento a los 20 días del encargo, que tiene que acercarse a el ministerio, o perdón, al Fausto, sin nombre, ¿ya? Ya, doctor Fausto. sin nombre, no hay problema. Por favor. Algo Sí, no, concreto. nada que ver. Y de pronto, cuando llega a cobrar el cheque que él no había gestionado, sino la persona que había fallecido, entonces literalmente le entregan el cheque. Cuando le entregan el cheque, él utiliza ese dinero para que la obra continuara. Un tiempo después, renuncia, y de un tiempo después recibe una denuncia por parte de la Contraloría a través de un informe. Doctor Fausto, disculpe, doctor Henry, por favor, concretos. Concreto, con algo tema. concreto. Sí, no casos particulares, por favor. Concreto, sí. Ya, siguiente Doctor tema. Fausto. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa. ¿Por qué el Ministerio Público determinó su nivel de complicidad con el tema de cohecho y colusión, siendo que él solamente cobró el cheque? Y por cierto... Ya, el tema en concreto, ¿hubo adicionales en esa obra, en ese contrato, donde participó esa persona que representó al gerente? Doctor Fausto. ¿Hubo adicionales en esa obra o ese servicio? No hubo adicionales. No hubo adicionales, nada. Ya, entonces ahí hay lo que tienen que buscar, si es colusión, en qué momento de la etapa del proceso se dio la colusión. Eso es lo que tiene que usted buscar como imputación penal. Tendría que pedir al fiscal, dígame en qué etapas del proceso concreto se ha realizado el acto colusorio. Da a entender que es en la etapa de ejecución contractual, ¿eh? Da a entender que en esa etapa. Entonces, eso tiene que ver con el análisis ya del caso en concreto. Desde mi punto de vista personal, el representante en concreto, si ha hecho el acto o simplemente recoger el cheque, no hay colusión. No hay colusión. Excelente, doctor. Doctor, tenemos a doctora Tania, está activo su audio. Doctor Henry, ¿puede verificar su WhatsApp, por favor? A ver, sí, a ver. Doctora Tania, sí, está activo su audio. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Doctor, una pregunta. Sí, al final. Ya, adelante. Ya. Un funcionario público, es decir, un alcalde, se le filtran algunos audios y en los audios dice, ¿no? El mismo que está usando algunos fondos de la municipalidad y puestos de trabajo para poder chantajear a las personas para que ellos tengan, pues, para que ellos voten por su hermano del alcalde que se está lanzando. En eso encontramos peculado, malversación de fondos, o no sé qué delito. Ya, a ver. Un alcalde actual está utilizando fondos del Estado, de una entidad municipal, para realizar campañas a favor de su hermano. Ya. En ese caso en concreto tendríamos que ver entre peculado y malversación de fondos. Si el dinero que está utilizando es dinero que estaba destinado a algo específico, por ejemplo, construir un colegio, un hospital, una pista, sería malversación de fondos. Si el dinero que está destinando para la campaña es un dinero que él administra como alcalde para poder distribuir internamente para diversos servicios, en ese caso estaríamos dentro del delito de peculado. ¿Correcto? Fácil, eso hay que hacer un contraste, el monto con el balance económico que existe. Entonces ahí, desde mi punto de vista en concreto, tendrías que analizar el caso en concreto. Si se afecta el servicio, malversación de fondos. Pero este servicio debe estar preestablecido. Muy bien, siguiente. Tenemos al doctor Agustín. Doctor Agustín, ¿está activo su audio? Sí, muchas gracias.
Mi pregunta es concreta. Con respecto a un alcalde que utiliza los recursos del presupuesto participativo, que ya obviamente ha sido eh, eh, destinado, ¿no? Para ciertas obras de algunos lugares que han participado, pero lo utiliza para para otras obras, ¿no? Ahí se atribuye malversación de fondos. Claro. Si esa primera obra ya tiene un crédito presupuestal, un expediente técnico para ejecutar y está ya destinado su dinero y utiliza para otro fin distinto, malversación de fondos. Lo que tenemos que entender aquí en concreto en malversación es, debe estar preestablecido ya el servicio que va a afectarse. Si no está preestablecido ese servicio, no va a haber malversación de fondos. O sea, en el tema de obras puede haber que estén, por ejemplo, en el banco de proyectos, pongamos el OPI, ¿no? A nivel de las municipalidades. Tengo varios bancos de proyectos, pero todavía no están preestablecidos, no tiene todavía una certificación presupuestal. Entonces ahí sí puedo disponer ese monto de dinero que puede ir a la A, B, al C obra. Pero si esa obra ya ha sido aprobada, ese proyecto, ese expediente ha sido aprobada, y tiene ya un crédito presupuestal autorizado y no ejecuto ello, sino ese dinero lo utilizo para otro, ahí se materializa malversación de fondos. Doctor, disculpe una reiteración en todo caso. Si es aprobado por sesión de consejo, aún así. Claro, el hecho que apruebe en sesión de consejo no lo convierte automáticamente que el servicio ya está autorizado, tiene que haber un crédito presupuestal preestablecido. O sea, a ver, ¿me entiendes? No sé si me entiendes esa parte. Normalmente en las municipalidades la máxima autoridad viene a ser el consejo, ¿correcto? Entonces, aquí lo que estoy indicando es, tiene que existir este expediente, tiene que existir este expediente con autorización presupuestal destinado para esa ejecución de esa obra o servicio, y esa no se va a ejecutar porque lo destinan para otro lado, para otra cosa distinta. He mencionado, por ejemplo, tenemos aprobado un expediente para poner agua potable a un barrio X. Sin embargo, el alcalde dice, no voy a poner agua potable a ese barrio porque los que han votado de ese barrio no son de mi partido. Lo que voy a hacer con ese dinero que estaba aprobado, con ese presupuesto que estaba aprobado para el agua potable, voy a hacer lo siguiente. Voy a apoyar a mi hermano que está en campaña. Malversación de fondos, correcto, en ese sentido. Listo, siguiente. Siguiente. Sí, doctor. Doctora Gladys, muy buenas noches, doctora. ¿Está activo su audio? Buenas noches, doctores. Una consulta, doctor. ¿Se puede justificar o cuándo se puede justificar el uso de un dinero destinado para X obra o qué sé yo, que se tiene que solventar, sin caer en malversación de fondos? A ver, no le entiendo bien esta pregunta. O sea, a ver, ¿cuándo? ¿Se puede justificar o cuándo se puede justificar el uso de un dinero destinado para X cosas ante una situación de emergencia, por decir que algo ocurre? Entonces, bueno, lo tengo que usar. ¿Qué hago? Hasta que llegue todavía a la disposición del gobierno central, necesita mi pueblo urgente ayuda, qué sé yo. Por eso, hay situaciones en que se pueden justificar y no caer en malversación de fondos. Sí, sí se puede hacer. En temas de estados de emergencia sí se puede hacer eso, ¿no? En esos casos sí existen excepciones, pues, ¿no? Por ejemplo, pues acaba mi población de envenenarse, no sé. Ya, yo soy un alcalde de una provincia, de un distrito, el agua potable han envenenado, pero necesitamos pues, medicina para salvar más personas. Puedo contratar tal vez ahí una posta única que existe, pero es privada. Pues. Necesito comprar medicina urgente. Yo sí puedo hacer ese tipo de actos, ¿no? Destinar ese dinero que estaba tal vez en la caja para otra cosa, pero tiene que haber esa situación urgente, ¿no? Que debe justificarse de que su actuación inmediata. Si yo puedo sacar un proceso, puedo convocar, sin embargo yo agarro el dinero y lo destino para eso, direccionándolo, no, ahí sí no va a haber justificación alguna. En el tema de estados de emergencia sí se puede hacer.
Incluso hay un monto, ¿no? Para el tema de estado de emergencia hay en las entidades públicas existe una determinada cantidad que se llama un monto de contingencia, que tiene que haber como una cuota para ese tipo de acciones. Siguiente. A ver. Excelente, doctor. Vamos Doctor, con eso. Vamos con algo más. 3 preguntas más, por favor. Ya está. Sí. Ya tengo que hacer otra cosa. Ya, sí, doctor. vamos. Doctor Yuri, está activo su audio. A ver. ¿Alguien? A ver, vamos. Bueno, doctor, disculpe, No le el escucho, hecho doctor. No le escucho, doctor. No le el escucho bien. Doctor, quería hacer una pregunta. Sí. El hecho de solicitar o ofrecer de repente un favor sexual, ¿no? Que no llegue a concretarse, podría configurar de repente el delito de cohecho. No, a ver. A ver, delito sexual, creo no le escuché bien la pregunta. O sea, el provecho económico, me estás diciendo con cohecho. No le escuché bien la pregunta. No, a ver, que lo escriba su pregunta, doctor. No le escuché bien. Ya, siguiente, por favor. A ver, que lo escriba su pregunta para poder absolverlo. No le escuché bien. Excelente, doctor. Doctor Judith, ¿está activo su audio? Buenas noches. Mi pregunta es referente a una contratación estatal. Cuando la empresa termina de hacer su servicio con la municipalidad y solicita su pago, el alcalde lo llama al representante de la empresa y le dice que el primer cheque lo cobre, pero se lo tiene que dar al alcalde. Lo cita a un lugar, le dan el cheque y alguien lo acompaña al banco. El señor cobra el cheque, regresan a ese lugar y el íntegro del dinero se lo dan al alcalde. Después ya le dan los otros 2 cheques del pago total de la contratación. La pregunta directa es, ¿lo denuncia el alcalde por cohecho y la persona de denunciar también pasa a ser parte del denunciado? Sí, cohecho. Sí, ahí hay cohecho. Habría que analizar el caso en concreto. Incluso ese cohecho puede ser producto de un acto de colusión. O sea, para que llegue a esa tratativa de que me vas a dar un porcentaje, eso es lo famoso. Pues hoy en día ya han subido, ya no es el 10%. Hoy en día piden 30% de lo que hemos visto desde las investigaciones, ¿no? Entonces, eso viene a ser una colusión y un cohecho. Colusión para que gane esta empresa, primero ganas tú, una vez que cobres el chequecito, o vamos a hacer el incremento del monto, vamos a hacer las adendas, y ese porcentaje que le vamos a subir viene para nosotros. Ese es el modus operandi que utilizan. Ahí hay colusión y hay cohecho. Pero el particular que entregue, en este caso el empresario, esa dádiva, también va a estar dentro del delito de cohecho activo genérico. Muy bien, siguiente. Terminamos con el doctor Jimmy. Doctor Jimmy, muy buenas noches. Está activo su audio. Gracias, doctor. Doctor, una consulta con relación al artículo 393 del cohecho pasivo propio. Ese artículo señala 3 párrafos tiene. El primer párrafo, el funcionario servidor público que acepta o recibe, y en el segundo párrafo, el funcionario servidor público que solicita directo o indirectamente. Le hago esta aclaración porque tengo una duda en respecto a un caso concreto que se me nace, y la pregunta es la siguiente. Un funcionario que recibe dinero, un funcionario que solicita dinero ahora, por ejemplo, hoy día 31 de marzo del 2022, solicita dinero a un particular. Bueno, este particular a la semana le entrega el dinero y justamente cuando le entrega el dinero, después de una semana lo recibe el dinero. Dígame, ¿este funcionario ha cometido un concurso real con el segundo párrafo respecto a solicitar dinero? No. Y también con respecto a recibir dinero. No. ¿O cómo es la figura, doctor? Estaría en el segundo.
solicita, o sea, el tipo penal se ha materializado en el primer momento, hace una semana que le solicitó el dinero. O sea, aquí la entrega de la dádiva no es ya otro tipo penal, es uno solo, ¿correcto? Entonces ahí el tipo penal se ha materializado en el momento que el funcionario ha solicitado la dádiva, en este caso el dinero, lo que sea, al particular hace una semana, ¿correcto? Entonces es como decir, pues hace una semana un funcionario me ha pedido, pero me ha dicho, ya consigue la plata, pero yo no tengo plata, pero entonces me dice, ya, te voy a dar unos días, consigue la plata, y yo después de unos 2 días consigo la plata y le entrego. Cuando yo entrego la plata ya no es delito, el delito ya se ha consumado ahí, cuando me pidió el dinero hace 3 días. Es un solo hecho eso.